Yo he titulado este mensaje que compartiré esta noche con ustedes, un mensaje de parte del Señor. Lo he titulado Resplandece. Diga conmigo, resplandece. Ahora dígale a la persona que tiene al lado, resplandece. Y Dios nos ha llamado a resplandecer en este mundo. Tiene Mateo capítulo 5, versículo 14. Vamos a leerlo, hermanos. Ustedes, dice Jesús, hablando a sus discípulos, hablando a la iglesia, hablándole a usted, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada, mire qué interesante, sobre un monte no puede ser escondida. Y mire, hermanos, yo no sé usted, pero yo creo que así nos ve Dios a nosotros. Yo creo que Dios nos ve como una ciudad en un monte que no se puede ocultar lo que Dios está haciendo acá, que no puede ser ocultado los milagros que aquí están ocurriendo y que no se podrá ocultar lo que Dios hará en el futuro. Mire el desafío que tenemos como iglesia. Dios va a construir ese templo a través de nosotros. Amén. Y no se podrá ocultar lo que Dios hará a través de nosotros. Pero mire luego lo que dice después, versículo 15. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero. Así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Usted, como está destinado a alumbrar, yo quiero hablarle hoy de tres cosas importantísimas que nosotros debemos de prepararnos, porque Dios tiene un gran plan para nosotros como iglesia. Dios tiene un gran plan para usted, y hay tres cosas que yo quiero recordarle, porque ya las conocemos, pero recordarle a usted que serán de gran importancia. ¿Sabe qué puede opacar que usted y yo resplandezcamos? ¿Sabe qué puede opacar que nosotros como iglesia resplandezcamos y cumplamos ese propósito de Dios? Es el pecado. El pecado te opaca, el pecado te apaga. Y lo primero que quiero hablar de estos tres puntos es el pecado. El pecado no te permite resplandecer, el pecado no te permite alumbrar, y el pecado no te permite cumplir el plan que Dios tiene para ti. Y como le dije al inicio, Dios tiene un gran plan, algo tan maravilloso. Y nosotros debemos de cuidarnos del pecado. Debemos de conocer qué es el pecado y conocer muy bien cómo trabaja Satanás y cómo trabaja el pecado en la vida del ser humano. Y hay tres cosas que rápidamente quiero mencionarles del pecado. Y vaya conmigo a Lucas 22. Número uno, algo que usted tiene que conocer acerca del pecado. El pecado te aleja de Dios. Lucas capítulo 22. Lucas 22, 62. Vamos a ver el ejemplo de un hombre, del apóstol Pedro, que se alejó de Jesús por un tiempo en su vida, por unos días. Lucas capítulo 22, versículo 61. ¿Lo encontraron? Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Versículo 62. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. En este pasaje podemos ver este momento que vivió Pedro, el apóstol Pedro. En ese momento de su vida, él era alguien que había conocido al Señor. Dios tenía grandes planes para él, y sería un apóstol del Señor en esta tierra. Pero en este momento que Pedro está viviendo, él negó a Jesús 3 veces. Y cuando él se percató que Jesús ya se lo había dicho, y mire, imagínese esa escena. Pedro niega por 3ª vez a Jesús, y Jesús lo voltea a ver, y Pedro ve a Jesús. Oh, mire, qué escena tan tremenda esa. Y Pedro se acuerda. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Se sale de ese lugar. Se aleja donde está Jesús. Sale corriendo de ese lugar, de esa habitación, donde sea que estuvieran, y se va lejos. Eso mismo hizo Adán.
Cuando Adán pecó y Dios vino a buscarle, él se escondió. El ser humano hace eso. Cuando nosotros fallamos al Señor y cuando nosotros pecamos ante el Señor, nuestra reacción es alejarnos. Y yo me preguntaba mientras oraba por este mensaje, hermanos, mientras oraba por usted, mientras oraba por el plan de Dios para todos nosotros, mientras oraba por esa construcción que Dios hará a través de su iglesia, yo me preguntaba, ¿cuántos estaremos lejos de Jesús? Tal vez no de la iglesia, tal vez no del servicio, pero si miramos este relato, a Pedro le fue suficiente sentirse que había fallado para alejarse de Jesús. Y yo le hago esta pregunta esta noche, hermanos. ¿Qué tan cerca estás de Jesús? Porque Dios está tomándonos en cuenta para este gran sueño que Él tiene. Y estamos construyendo el sueño de Dios. Estamos edificando este sueño de Dios. Pero para poder lograrlo, nosotros tenemos que resplandecer y nosotros tenemos que estar cerca de Jesús. Y al final de cuentas, todo lo que valdrá es que si nosotros estamos en Cristo o no, no importa lo demás después, si vamos a estar con el Señor la eternidad o no. Pero yo le hago esta pregunta, ¿qué tan cerca estás de Jesús? ¿O será que tu pecado te está alejando de Él? Porque la verdad de las cosas es que el pecado siempre te alejará de Dios. Y puede que nos encontremos muchas veces sirviendo en alguna área, pero no cerca de Jesús. Y puede que te encuentres sirviendo también, pero puede que no estés bien con el Señor. Y debemos reconocer nuestra verdadera condición. Entonces Pedro le ocurrió eso. El pecado te aleja de Dios y cuando tú te alejas de Dios, no puedes hacer lo que dice Mateo 5, que es resplandecer. Ahora, ¿a cuántas personas estás resplandeciendo? ¿Cuántas personas estás alumbrando con tu vida? Cuando estás cerca de Dios lo vas a hacer, cuando estás cerca de Dios vas a resplandecer, la gente va a mirar algo diferente en ti, pero ¿será que no estás resplandeciendo en la vida de los demás, en tu trabajo o en tu empresa o donde sea que te encuentres, inclusive en tu área de servicio al Señor? Y muchas veces es porque estamos lejos de Jesús. Eso le ocurrió a Pedro. Entonces, número uno, el pecado te aleja de Dios. Así que mucho cuidado tenemos que tener con el pecado. Número dos, el pecado te neutraliza. Ahí mismo. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. El pecado nos neutraliza, te neutraliza a ti, me neutraliza a mí, neutralizó a Pedro. Imagínense, Pedro que estaba destinado a ser luz en el mundo, a ser como una ciudad de un monte que no se puede esconder, ese hombre que Dios había escogido para alumbrar a tantas personas. En ese momento de su vida, imagínense a usted, que alguien le envíe un WhatsApp a usted y le diga, mira, voy a llegar a tu casa y voy a llevarte las buenas nuevas de salvación. Y usted le diga, ok, está bien. Y lo espera y llega la persona y está llorando amargamente cuando llega a su casa. ¿Qué mensaje es ese? ¿Verdad? No podía hacer absolutamente nada. Imagínense ese contexto. Si alguien hubiera llegado donde Pedro, nunca hubieran pensado que Pedro... La misión de Pedro era resplandecer, porque el pecado nos neutraliza y en esa condición no podemos alumbrar. Y a veces en esa condición nos encontramos, que no podemos realizar lo que el Señor ha deseado que realicemos, que es alumbrar a otros, que es estar cerca de Él y resplandecer a otros por las consecuencias del pecado. Entonces, ¿cómo estás tú hoy? ¿Cómo está tu condición esta noche? Hay veces tal vez andas triste o tal vez desanimado o tal vez te está ocurriendo lo que le ocurrió a Pedro. Has fallado en algo al Señor y te has alejado de Él y no eres capaz de resplandecer en estos momentos. ¿Cómo estás? Y sabe, como yo le decía, mientras oraba, yo lo que sé que Dios quiere hoy con nosotros es que nos acerquemos a Él. ¿Usted lo cree? Amén. Es que nos acerquemos a Él, hermanos. Es que reconozcamos nuestros errores.
que reconozcamos en qué hemos fallado, que reconozcamos que necesitamos del Señor esta noche y el pecado nos va a neutralizar. Número 3, acerca del pecado. Eres acusado. En Lucas 22, no lo busques, solo se lo voy a leer por el tiempo. En Lucas 22, 33 dice Jesús: Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Antes de que Pedro negara a Jesús, ya se lo había dicho. Entonces Satanás dice, me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y imagínense, cuando Pedro sintió que traicionó a Jesús, que le falló a Jesús y salió, se alejó de Jesús y ahora estaba llorando amargamente, imagínense quién haber aparecido en su mente, acusando, así como aparece en tu mente también, acusándote. ¿Y qué habrá pensado Pedro? ¿Cuáles habrían sido los pensamientos de Pedro en esa condición? Nunca me voy a levantar de acá, le fallé al Señor, el plan de Dios para mi vida se echó a perder. Perdí todo lo que había conseguido en el Señor. Ya no soy como antes. Antes servía con amor. Antes servía con pasión. Pero ahora le he fallado al Señor. Y empieza Satanás a acusarte. Y a decirte lo malo que eres, lo pecador que eres. Y empieza la zaranda. Y yo no sé cuántos esta noche estarán pasando por esa zaranda ahorita. Pero es la verdad. Y esa zaranda no es fácil. Y esas son 3 cosas que yo quería recordarles acerca del pecado. Que debemos de tener cuidado con esas cosas. Pero a pesar de todo eso, hermanos, y este es el segundo punto. El primero era acerca del pecado. El segundo que quiero compartir es usted. Quiero hablarle de usted. Y hablamos un poco del pecado, de lo que es verdad, de lo terrible que es. Y mire, sinceramente, se lo voy a decir así. No vas a alumbrar en pecado. No vas a alumbrar. No vas a ser capaz de llevar el mensaje de salvación. No vas a ser capaz de cumplir el plan de Dios para tu vida. No juegues con eso. Y si usted ha estado cayendo en algo, tropezando y levantándose y cayéndose otra vez, Dios le puede ayudar y en la iglesia le vamos a ayudar. Pero usted es parte, hermanos, de todo lo que viene. Amén. Usted es parte de todo lo que viene. Amén. Dios está contando con usted. Por eso quiero hablarle de usted ahora. Número 1. Usted tiene fe. Mire lo que le dijo Jesús. Lucas 22, 32. Después de que le dijo, te pidieron para zarandearte, pero a lo mejor a usted lo pidieron para zarandearlo también. Y a lo mejor usted está en esa zaranda. Y a lo mejor su mente lo están acusando. Y a lo mejor sí, a lo mejor le ha fallado al Señor. Pero miren lo que Jesús le dice a Pedro. Pero yo, dice Jesús, he rogado por ti para que tu fe no falte. Le está diciendo Jesús, aunque yo sé que vas a pasar por esa zaranda, aunque yo sé que me vas a fallar en eso, aunque yo sé que te vas a sentir así, yo he rogado por ti para que tu fe no te falte, para que tu fe no te falle, para que sigas creyendo que tengo un plan contigo, para que sigas creyendo que tú serás parte de todo lo que yo haré, para que sigas creyendo que tú eres como una ciudad en un monte que va a alumbrar, que va a resplandecer, y ese es usted, esos somos nosotros. Amén. Mire, dele otro aplauso al Señor. Quiero verlos más animados con esto. Estos son buenas noticias. Estas son buenas noticias para nosotros. Y Jesús le dice, aunque fallaste, sí, pero yo he rogado por ti. Y a muchos Dios les está diciendo hoy, he rogado por ti. Sé lo que estás pasando. Sé tus debilidades. Sé tus errores. Ya los conocía, ya sabía lo que iba a ocurrir, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. ¿Y fe por qué, hermanos? Porque usted tiene que determinarse a creer que Jesús sigue contando con usted. Amén. Jesús sigue contando con usted. Jesús sigue contando con usted en esa gran construcción. Amén. En esa gran construcción de ese templo que glorificará a Dios y será un instrumento para que miles conozcan del Señor. Usted es parte de eso. Tenga fe en el Señor.
Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Usted tiene fe. Crea que usted puede venir a Jesús hoy. Y si usted está acá por primera vez, usted puede venir a Jesús hoy también. Lo segundo que quiero que sepa de usted, lo primero es fe. Lo segundo que yo quiero que usted sepa de usted mismo es que Dios espera que vuelvas. A lo mejor no se ha ido de la iglesia, a lo mejor no se ha ido del servicio, pero a lo mejor le pasó lo de Pedro. Salió fuera de donde estaba Jesús. A lo mejor le está ocurriendo. Y sabe, eso es muy común. Y si somos muy sinceros, no nos hagamos lo que no sabemos. Eso es muy común. Nos alejamos del Señor, nos alejamos de Jesús. Seamos sinceros. Dejamos de orar, de leer la Biblia, de entrar a la presencia del Señor. Es común que eso ocurra. Pero Dios está esperándote hoy. Dios espera que vuelvas. Mire lo que dice el mismo Jesús en ese mismo pasaje. Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús no le dice, y tú, si regresas, le dice, tú cuando hayas vuelto, yo sé que vas a volver, yo sé que vas a regresar, yo sé en la condición que vas a estar, pero vas a regresar de esa condición. Y a lo mejor hay algunos de ustedes que no están en una muy buena condición, pero yo le quiero decir que usted se prepare. Porque en un futuro cercano, hermanos, vienen cosas tan maravillosas, cosas tan grandes, que usted va a ser parte de eso, se merece ser parte de eso. Y usted prepárese desde ya. Jesús está esperándole. Y esta noche usted puede, no es que puede, usted va a venir a Jesús. Regrese a Jesús. Y no le hablo a usted que no conoce al Señor solamente. Usted que nunca ha rendido su vida al Señor también. Pero es usted servidor. Es usted que está en el parqueo, es usted que está en consolidación, es usted que está en el círculo de amistad. Como iglesia, hermanos, tenemos que depender del Señor. Como iglesia tenemos que volver al Señor. Como iglesia tenemos que entrar en una intimidad con el Señor, porque Él va a usarnos a nosotros para edificar. Por eso dice, cuando tú vuelvas, confirma a tus hermanos. Siempre el liderazgo, confirma a tus hermanos. Haz lo que estabas haciendo. Y lo que Pedro tenía era una labor pastoral. Y el Señor le está diciendo, vas a regresar y vas a seguir ejerciendo lo que es para lo que siempre te creé. ¿Para qué lo creó el Señor a usted? Para grandes cosas, para resplandecer. Amén. Y lo tercero que quiero que usted sepa de parte del Señor es en Juan capítulo 21. Juan 21:5. Es simplemente regresar. Es simplemente que regrese. Tu pecado debe de dejarlo. Porque no fuiste creado para ser una persona apagada. No fuiste creado para vivir tu vida apagada. Fuiste creado para resplandecer. Y yo te pregunto, ¿sientes la necesidad de volver al Señor? Ahora, yo sé que todos hemos rendido nuestra vida al Señor, algunos todavía la tienen que rendir. Pero ¿cómo está tu relación con Jesús? ¿Cómo está tu relación con Dios? Y si has estado luchando solo contra tentaciones, contra pecado, ya no luches solo. Lucha con Dios, lucha con tu líder, lucha con tus pastores. ¿Sabe qué es lo más maravilloso que puede ocurrir esta noche? Que nos sinceremos con Dios. Y lo más maravilloso que le puede ocurrir a usted, que sabe que Dios le está hablando a su vida, porque yo no escogí esto, yo no escogí este mensaje, yo no escogí hacer esto, y Dios nos está hablando. Lo más maravilloso que te puede ocurrir es dejar la pena a un lado, es dejar la vergüenza a un lado y venir al Señor. Yo sé que estás luchando. Si no, Dios no hubiera puesto esto en mi corazón esta noche. Estás luchando con algo. Y Dios sabe, y Dios no se sorprende. Quienes se sorprenden somos nosotros. Pedro se sorprendió.
pero Dios conoce. Lo que Dios quiere de ti es que vuelvas. Y esto es lo que quiero que leamos. Mire lo que Pedro hace. Dijimos Juan 21:5. Jesús había resucitado y se aparecía a sus discípulos en este pasaje y dice, entonces Jesús les dijo, hijitos, ¿no tienen nada de comer? Le contestaron los discípulos, ¿verdad? No. Él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán. La echaron pues y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien amaba Jesús, Juan se refiere a sí mismo, dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó el manto, pues se lo había quitado, y se tiró al mar. Los otros discípulos llegaron con la barca arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de la tierra, sino como a 100 metros. Entonces Jesús llega, los discípulos están pescando en una barca, y usted imagínese esa escena en su mente. Están pescando y no han pescado nada, y el Señor les pregunta, hey, ¿tienen algo de comer? Y ellos les responden, no. Y les dice, bueno, echen la red al lado derecho de la barca. Y ellos la echan. Y sacan tantos peces que no podían subir la red. Y seguramente el apóstol Juan, que es el que le dice a Pedro que Jesús, seguramente haber pensado, oye, esto me parece familiar. Porque cuando el Señor nos llamó pasó algo muy parecido. Y esto me parece familiar. Y yo me imagino a Juan mirando bien desde largo quién era esa persona que les había dicho. Y cuando lo reconoció que era Jesús, le dice a Pedro, hey, es el Señor. Y cuando Pedro ve a Jesús, él se ciñe el manto y se echó al mar. ¿Por qué no esperar que la barca llegara? ¿Por qué no esperar llegar con todos mientras la barca llegaba? Porque había una inmensa necesidad de Jesús en él y él no iba a esperar. Él no iba a esperar, Jesús estaba ahí, la persona a la cual le había fallado, su Señor, su Maestro, con cual no se sentía bien lo que había hecho. Había pasado por un proceso de zaranda, había aprendido lo que era el pecado, había aprendido cómo Satanás acusaba su mente. Él ahora sabía que era vivir una vida sin resplandecer, vivir una vida apagada, vivir una vida opaca. Él probó lo que era estar sin Jesús, lo que era fallarle a Jesús. Y cuando él mira a Jesús, él dice, yo no quiero seguir viviendo esta vida. Yo quiero venir a Jesús otra vez y yo quiero que Él esté conmigo y yo con Él. Y yo quiero estar apegado a Jesús y yo quiero resplandecer. Por eso Él no espera. Ahora le hago una pregunta, ¿vas a esperar? ¿Vas a esperar tú? ¿Vas a esperar? No espere. Le conviene venir al Señor. Nos conviene, hermanos, como Casa de Mi Gloria. Mire, Pedro me da un tremendo ejemplo aquí a mí. Y es la tremenda necesidad de Jesús. Y yo quiero despertar en tu corazón esta noche esa tremenda necesidad que hay. Porque hay necesidad, hermanos. Hay necesidad en ti. Hay necesidad en tu familia. Hay matrimonios que se están destruyendo nada más porque nuestra vida está opaca. Nada más porque nos hemos alejado de Jesús. Hay familias que se están destruyendo nada más por eso. Hay personas que se están perdiendo allá afuera nada más por eso, porque no estamos alumbrando, porque están viviendo una vida apagada. Y no podemos seguir así. Usted no puede seguir así. Y la buena noticia esta noche es que así como Jesús llegó a buscar a Pedro y a sus discípulos, Jesús esta noche le vino a buscar a usted. Porque Él cuenta contigo.